Y ahí la absorción se torna muy compleja. Si los ácidos grasos son ácidos grasos de cadena corta, de pocos carbonos, esos ácidos grasos se absorben en el yeyuno y viajan por la porta hacia el hígado. En cambio, los ácidos grasos de cadena larga, junto con el colesterol, son captados por el enterocito. El enterocito les da una cubierta proteica y se forma una estructura que se llama kilomicrón. Y el kilomicrón es vertido en un vaso linfático ubicado en el centro de la vellosidad que se llama el quilífero central. Todos esos quilíferos de las distintas vellosidades convergen en una cisterna que se llama cisterna de Pequet, que está ubicada en el retroperitoneo, y de esta cisterna de Pequet sale el conducto torácico, que desemboca en el lado izquierdo en la unión de la vena yugular con la vena subclavia, llevando las grasas de alto peso molecular y el colesterol como kilomicrones a la circulación. Entonces, como vemos, la absorción de las grasas es probablemente la absorción más compleja. Por eso, ustedes recuerdan cuando estudiamos aparato respiratorio, que las lesiones del conducto torácico terminaban produciendo un derrame pleural quiloso, un quilotórax. Después tenemos la digestión de las proteínas. La digestión de las proteínas empiezan en el estómago. Ahí el pepsinógeno es transformado en pepsina por la acción del ácido clorhídrico gástrico y la pepsina desdobla a las proteínas en péptidos. Esos péptidos viajan hasta el duodeno, ahí por la acción de la tripsina, que es fabricada por el páncreas. Esos péptidos se dividen en dipéptidos. Y esos dipéptidos son atacados luego por una peptidasa ubicada en el ribete en cepillo del enterocito, que rompe los dipéptidos y libera los distintos aminoácidos. Los aminoácidos viajan por vía porta hacia el hígado. ¿Qué pasa con las vitaminas? Las vitaminas hidrosolubles se absorben todas en el yeyuno. Por ejemplo, la B1, la B6, la vitamina C. La única que se absorbe en otro lugar es la B12, que se absorbe en el ileón. Recuerden que para absorber B12, el estómago tiene que fabricar factor intrínseco. El factor intrínseco se une a la B12 en el duodeno y eso es lo que permite que la B12 sea absorbida en el ileón. Por eso cuando usted tiene una enfermedad en el ileón, por ejemplo una enfermedad de Crohn o una tuberculosis, usted no va a poder absorber vitamina B12. Las vitaminas liposolubles A, D, E y K se absorben junto con las grasas. El hierro, el calcio y el magnesio se absorben en el duodeno. El sodio y el potasio se absorben en el yeyuno. Los oligoelementos como el cobre, el níquel, el manganeso, el cromo y el zinc se absorben en el intestino delgado. Y el colon, la función que tiene el colon es fundamentalmente absorber agua. Bueno, con esto pasamos
al capítulo 14 y vamos a hablar de la diarrea crónica con síndrome de mala absorción. Entonces dijimos que una diarrea crónica dura más de 3 semanas. O sea que de entrada yo no puedo saber si una diarrea es aguda o es crónica. Recién se va a transformar en crónica si la diarrea, a pesar de los tratamientos, persiste durante más de 3 semanas. Vamos a hablar, antes de hablar de las causas de mala absorción, vamos a hablar del síndrome, el síndrome de mala absorción. ¿Cómo es el cuadro clínico? ¿Cómo llega al consultorio del gastroenterólogo o del clínico un paciente con síndrome de mala absorción? Bueno, el paciente va a venir diciendo que tiene diarrea, una diarrea crónica que dura más de 3 semanas. Es muy común que tenga distensión abdominal, gases, lo que se denomina meteorismo. A veces pueden tener dolor tipo cólico. Es muy común que los que tienen diarrea con mala absorción tengan pérdida de peso, pero muchas veces con apetito conservado o aumentado. Esto es muy importante porque hay pocas causas de pérdida de peso con apetito aumentado. Pérdida de peso con apetito aumentado son las parasitosis, el hipertiroidismo, la diabetes y el síndrome de mala absorción. ¿Por qué tienen diarrea estos pacientes? Bueno, tienen diarrea porque los elementos de la dieta que no son absorbidos actúan como una sustancia osmótica, atraen agua y eso provoca la diarrea. Además también la presencia de ácidos grasos y de bilis favorece la aparición de la diarrea. Es común que sea una diarrea con materia fecal pastosa, pegajosa, adherente al inodoro. Distinguimos tres cosas dentro de esta diarrea. Primero, la presencia de esteatorrea. Hablamos de esteatorrea cuando hay una gran pérdida de grasas en materia fecal. Es esa gran pérdida de grasas las que las hace a las heces tan pegajosas al inodoro y difíciles de arrastrar con el agua. También puede haber amilorrea, que es el hallazgo de pequeñas partículas de almidón no digeridos en la materia fecal. Las grasas pueden ser puestas en evidencia con unas gotitas de un colorante que se llama sudán y los hidratos de carbono con un poquitito de la técnica de Paz. Y finalmente hay creatorrea. Creatorrea es que en la materia fecal hay pequeños trocitos de carne o de pollo porque no se están digiriendo adecuadamente las proteínas. ¿Por qué hay distensión, meteorismo y flatulencia? Bueno, porque muchos de los nutrientes que no se absorben son utilizados por las bacterias del colon y entonces esas bacterias generan una mayor producción de gas. Lamentablemente, junto con las grasas se absorben vitaminas, las vitaminas llamadas liposolubles. Entonces, va a haber déficit de las vitaminas liposolubles. El déficit de la vitamina A produce trastornos para la renovación de los epitelios y sobre todo afecta mucho la visión, porque para tener visión nocturna nosotros usamos los bastones de la retina
Y esos bastones tienen una proteína llamada rodopsina, pero para sintetizar la rodopsina es necesario que haya vitamina A. Por eso estos pacientes tienen mucha dificultad para ver cuando cae la noche, lo que se llama una ceguera nocturna. El déficit de la vitamina K produce hematomas espontáneos, tendencias al sangrado y prolongación del tiempo de Quick. El déficit de la vitamina D produce osteomalacia, o sea, un hueso blando que se dobla con facilidad. En los niños se llama raquitismo. Además, el déficit de vitamina D provoca pérdida de masa muscular y favorece que el paciente tenga depresión. El déficit de la vitamina E produce trastornos en la espermatogénesis y puede producir polineuritis. Los pacientes pueden tener anemia. La anemia en los síndromes de mala absorción puede ser de dos tipos. Puede ser una anemia ferropénica por déficit de la absorción de hierro en el duodeno, o puede ser una anemia megaloblástica por déficit de absorción de fólico en el yeyuno o déficit de absorción de la B12 en el ilio. Recuerde que la anemia megaloblástica cursa muchas veces con leucopenia y plaquetopenia. Los pacientes con síndrome de mala absorción, el síndrome de mala absorción se puede tornar grave por la deficiencia en la absorción de electrolitos. Pueden tener hipopotasemia. La hipopotasemia puede producir arritmias, muerte súbita, ilio, debilidad muscular con cuadriparesia. Pueden tener hipocalcemia, entonces pueden tener tetania, osteoporosis y arritmias ventriculares. Pueden tener hipomagnesemia, produce calambres y arritmias ventriculares. Y puede tener hipofosfatemia, que predispone a la insuficiencia cardíaca izquierda. Es común que los pacientes estén pálidos, con pérdida de masa muscular, pérdida de cabello. En los folículos pilosos se observa cierta hiperkeratosis. Aparecen lesiones acá en la comisura de la boca, acá y acá, que se llaman queilosis angular, y es común que tengan trastornos en la lengua, lo que se llama glositis, inflamación de la lengua. Pueden tener deshidratación e hiponatremia. Cuando usted le palpa el abdomen puede ser un abdomen de consistencia pastosa, donde se palpan las asas intestinales llenas de líquido, dilatadas. Puede haber edema periférico por la hipoalbuminemia, por la falta de absorción de aminoácidos. Puede haber neuropatía periférica y pueden tener dedos en palillos de tambor y uñas en vidrio de reloj. Es bastante común en la mujer la amenorrea, la disminución de la libido y la disminución de la fertilidad. Y en los niños puede haber retraso en el crecimiento. Todo esto que acabamos de nombrar se denomina entonces síndrome de mala absorción. Vamos a hablar un poquito de las causas de mala absorción y cómo las clasificamos. Bueno,
básicamente se clasifican en tres grupos. En primer lugar tenemos la malabsorción de causa pancreática. La malabsorción de causa pancreática tiene una característica. Se puede detectar en general con una tomografía computada. Las causas son la pancreatitis aguda, grave, necrohemorrágica, la pancreatitis crónica, el cáncer de páncreas, la fibrosis quística, que ya estudiamos cuando vimos respiratorio, y las resecciones quirúrgicas amplias del páncreas. También en el síndrome de Zollinger-Ellison, por la gran cantidad de ácido que hay, se puede inactivar la acción de la lipasa pancreática a nivel del intestino. Eso explica por qué el Zollinger-Ellison puede tener mala absorción. Esas serían las causas pancreáticas. Si usted le pide una tomografía de páncreas, y usted va a ver la pancreatitis crónica, la pancreatitis aguda necrohemorrágica, el cáncer de páncreas. Si el paciente le cuenta, miren, me operaron del páncreas, bueno, entonces usted ya sabe que tiene una resección importante del páncreas. La fibrosis quística va a tener la enfermedad pulmonar y la enfermedad pancreática. Y el Zollinger-Ellison, recuerde que tiene diarrea y úlceras en la tercera, cuarta porción del duodeno, son úlceras gigantes que curan en forma muy dificultosa. Entonces, esas serían las causas pancreáticas de mala absorción. Después tenemos causas biliares de mala absorción. Causas biliares de mala absorción tienen una característica. ¿Usted para qué necesita la bilis? Solo para absorber grasas. Entonces, la malabsorción biliar va a ser exclusivamente de grasas y de vitaminas liposolubles. No va a tener trastorno de la absorción de proteínas, de hidratos de carbono, de otras vitaminas. Y ahí las causas son o que el hígado tiene alguna enfermedad que no fabrica bien bilis, o que hay alguna enfermedad que no deja que la bilis llegue al duodeno, porque tapa el coledo. Entonces ahí tenemos la cirrosis biliar primaria, enfermedad del hígado, la colestasis benigna recidivante, enfermedad del hígado, la colangitis esclerosante, que es una enfermedad del hígado y de la vía biliar, donde hay estenosis de los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos. La enfermedad de Caroli, una rara enfermedad, yo vi un solo caso, son pacientes que tienen formación de cálculos adentro del hígado, con dilatación y estenosis de la vía biliar adentro del hígado y van a la cirrosis. El cáncer de hígado y después las estenosis o obstrucciones de la vía biliar. Puede ser por una estenosis de causa benigna, un cáncer de la ampolla de Vater, un cáncer de la vía biliar, un cáncer de páncreas, compresión de la vía biliar, porque el paciente tiene, por ejemplo, metástasis o adenomegalias por metástasis que comprimen la vía biliar, y finalmente algunas parasitosis que pueden afectar la vía biliar. Hay 2 o 3 parásitos que pueden afectar directamente la vía biliar. No se puede confundir mucho con esto porque en general todos estos pacientes tienen ictericia.
Entonces usted tiene un síndrome de mala absorción de grasas y de vitaminas liposolubles con ictericia. Entonces no es difícil hacer el diagnóstico. Y le quedan después las causas intestinales de mala absorción. Estas son las más difíciles de diagnosticar por varias razones. Primero, porque son muchas. Segunda, porque es difícil hacer biopsias del intestino delgado. Vamos a ver que nosotros podemos llegar a biopsiar el duodeno. En los últimos años, los japoneses inventaron el enteroscopio, que es un aparato que le puede permitir recorrer todo el yeyuno y todo el íleon. Pero en verdad no sé si en Argentina alguien tiene un enteroscopio, debe ser muy caro. Se puede usar la videocápsula intestinal también para hacer el diagnóstico. Es una cápsula de este tamaño que se toma por boca y que tiene una camarita que va sacando fotos cada 30 segundos y a medida que la camarita va siguiendo el tránsito intestinal, va sacando fotitos cada 30 segundos y transmitiendo las fotos a una consola. Después ahí alguien ve la consola y entonces dice tiene un tumor a tantos centímetros del yeyuno. Las causas de mala absorción intestinales las vamos a dividir en causas comunes y causas raras. Es importante dividirla en causas comunes o causas raras porque las causas comunes uno las ve con cierta frecuencia. Causas raras son raras. Por supuesto, la primera causa que vamos a tener en cuenta es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad muy común. Hoy en día se ha facilitado mucho el diagnóstico mediante los anticuerpos. Se hace anticuerpo antigliadina, anticuerpo antitransglutaminasa y anticuerpo antiendomicio. Con estos tres anticuerpos tenemos una alta sospecha y después hay que hacerle una biopsia de duodeno para confirmar que se trata de una enfermedad celíaca. Tenemos la enfermedad de Crohn del intestino delgado. Enfermedad de Crohn del intestino delgado cursa con mala absorción. No así el Crohn ubicado en el íleon, donde solamente hay mala absorción de B12, ni tampoco el Crohn de colon. El Crohn de colon no produce mala absorción. La enfermedad de Whipple, vamos a estudiarla en alguna de las clases, les hago como un pequeño resumen. Es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se llama Troferima whippeli, Troperima con pH, Troperima whippeli. Es una enfermedad sistémica que afecta al corazón, que afecta a la piel, los ganglios, sistema nervioso central, tiene hepatoesplenomegalia, produce diarrea crónica, artritis y fiebre. Diarrea crónica, artritis y fiebre. No se la agarra a cualquiera, se la agarra a gente que trabaja en contacto con la tierra. Pueden ser albañiles, pueden ser agricultores, se agarran la enfermedad de Whipple. La enfermedad intestinal por Mycobacterium avium, de vuelta no se agarra a cualquier Mycobacterium avium. En general son inmunodeprimidos, muchos con HIV.
el sobrecrecimiento bacteriano, también llamado síndrome del asa ciega. ¿Qué es esto? Es un paciente al que le hicieron una cirugía previa. Por esa cirugía, un asa de yeyuno quedó excluida del tránsito intestinal. Y en esa asa excluida del tránsito intestinal proliferan bacterias y esas bacterias empiezan a comerse los nutrientes. Y el paciente termina teniendo un síndrome de mala absorción. Las fístulas enteroentéricas, en general la enfermedad que da fístulas enteroentéricas es la enfermedad de Crohn. El linfoma intestinal difuso, existe un linfoma intestinal. La amiloidosis, cuando afecta el intestino delgado. El sprue tropical es una enfermedad muy parecida a la enfermedad celíaca, pero que se encuentra en los trópicos, en el Caribe. Son lugares muy pobres, donde hay mucha infección bacteriana y mucha infección parasitaria. Y da un cuadro parecido a la enfermedad celíaca, pero que usted le da antibióticos y antiparasitarios y el paciente mejora. La isquemia crónica intestinal, que se llama el ángor intestinal. La esclerodermia, la esclerosis sistémica y progresiva. Esclerodermia produce fibrosis del intestino con síndrome de mala absorción. El año pasado la doctora Romero tuvo ahí en el Rivadavia, me consultó una paciente joven con esclerodermia con un síndrome de mala absorción con fibrosis del intestino. Enfermedad injerto contra huésped, que es una enfermedad que aparece mucho en pacientes trasplantados, sobre todo trasplantados de médula ósea. Es muy parecida a la esclerodermia, por eso da un cuadro clínico parecido a la esclerodermia. Las deficiencias de lactasa. Esto era algo difícil de diagnosticar, pero se transformó en algo muy fácil, porque ahora usted tiene leche deslactosada. Entonces, si el paciente tiene síntomas de diarrea, intolerancia a la leche, usted le puede decir, bueno, compra leche deslactosada. Si se le van todos los síntomas, y bueno, tenía una deficiencia de la lactasa, que es la enzima que desdobla la lactosa. El síndrome del intestino corto consiste en un paciente que le resecaron una gran cantidad del intestino por alguna enfermedad, muchas veces por enfermedad de Crohn o por enfermedad vascular del intestino, y queda con un remanente de yeyuno menor de 2 metros. Si usted tiene un remanente menor de 1 metro, ya es incompatible con la vida, tiene que darle alimentación parenteral. Esto era una desgracia, tener un paciente con síndrome de intestino corto, pero en los últimos años se ha desarrollado lo que se llama el trasplante de intestino. Entonces estos pacientes serían candidatos al trasplante de intestino. Ya hay más de 80 trasplantados de intestino en el mundo. Y después una cosa muy importante son las parasitosis. Sobre todo los alumnos de Brasil, los que viven en Brasil, en Paraguay, en climas tropicales, subtropicales, hay muchas parasitosis. Usted ahí tiene que preguntarle al paciente si ha perdido algún tipo de parásito por la materia fecal, hacerle parasitológico de materia fecal. Las parasitosis son una causa frecuente de mala absorción. Después tenemos las causas raras, las vamos a nombrar, no nos vamos a detener mucho.
Hay una nueva enfermedad que se llama enteropatía autoinmune, que tiene anticuerpos contra las células del intestino y contra las células caliciformes. Esta enfermedad fue descrita primero en chicos, pero ahora se sabe también que hay casos adultos y que se asocia a otras enfermedades autoinmunes. La insuficiencia cardíaca en fase terminal produce por deficiencia en la irrigación del intestino delgado trastornos en la absorción de los nutrientes. La gastroenteritis eosinofílica son pacientes que tienen infiltrados eosinófilos en la pared del intestino delgado y del estómago. A veces se asocia también a esofagitis eosinófila. La fístula gastroyeyunocólica vi un solo caso. Es un paciente que fue operado, tiene un antecedente de una cirugía abdominal y como secuela de la cirugía se genera una fístula entre el estómago, el intestino delgado y el colon. Entonces el alimento pasa del estómago al delgado y del delgado al colon y el paciente tiene una grave desnutrición. Las mastocitosis sistémicas, que pueden ser malignas o benignas, tienen una gran liberación de histamina con aumento del peristaltismo y eso puede producir mala absorción. La linfangiectasia intestinal es una enfermedad donde hay una distorsión de los quilíferos de las vellosidades, con trastorno en la absorción de las grasas. Es una enfermedad genética. Bypass intestinal por operaciones de obesidad. La macroglobulinemia de Waldenström, que es un linfoma que vamos a estudiar el año que viene. La yeyuno ileitis ulcerativa son pacientes que tienen múltiples ulceraciones en yeyuno y en el ilion. La enfermedad por cadena alfa de las es una enfermedad emparentada con el mieloma, una enfermedad hematológica. La acrodermatitis enteropática, que es una enfermedad de la piel. La papulosis atrófica maligna, que es una enfermedad de la piel. La beta-lipoproteinemia, que le falta una proteína para formar kilomicrones. No tiene adecuadamente la proteína para formar los kilomicrones. La hipoglobulinemia, las vasculitis cuando afectan el intestino. Las obstrucciones parciales por adherencias que dificultan el tránsito intestinal y la presencia de múltiples divertículos en el yeyuno. Esas son las causas raras de mala absorción. De las comunes, he visto celiaquía, he visto Crohn, he visto Mycobacterium avium, sobrecrecimiento bacteriano, linfoma, amiloidosis, isquemia crónica intestinal, enfermedad de injerto contra huésped, esclerodermia, déficit de lactasa, intestino corto y parasitosis. Todas esas vi. De las raras, vi fístula gastroyeyunocólica, tuve alguna vez una linfangiectasia y una beta-lipoproteinemia. Las otras no las vi nunca. Bueno, entonces ya hablamos de las causas, hablamos del cuadro clínico. Tendremos que hablar de la metodología de estudio de un síndrome de mala absorción. Bueno, por supuesto le vamos a pedir el laboratorio, un laboratorio general. Ahí en el laboratorio general vamos a ver si hay anemia. Le pedimos dosaje de hierro, de ácido fólico, de B12.
Le pedimos el tiempo de Quick, a ver si hay un déficit de vitamina K. Le pedimos dosaje de potasio, sodio, calcio, fósforo, magnesio, proteínas totales y albúmina, importante porque hay hipoalbuminemia, se le dosan los niveles de colesterol y se le piden los anticuerpos para la enfermedad celíaca. En el laboratorio le vamos a pedir un examen directo de materia fecal. Se observa la materia fecal macroscópica y después se observa el microscopio para ver si hay restos de grasas, de proteínas y de hidratos de carbono con la técnica de Paz, con la técnica de Sudán. Se pide un parasitológico de materia fecal para ver si hay parásitos o huevos de parásitos. Hay dos pruebas importantes. Una es la prueba de Van de Kamer. Van de Kamer. Van con B corta, de Kamer con K. Van de Kamer. Se le da al paciente una dieta con 70 a 100 gramos de grasa durante 3 días. Luego de esos 3 días se recolecta materia fecal durante 3 días. Esa materia fecal recolectada se mezcla y se saca una muestra y se establece qué contenido graso tiene. Si tiene más de 6 gramos, hay esteatorrea. O sea, hay mala absorción de grasas. Esto es pregunta de examen, la prueba de Van de Kamer es pregunta de examen. Otra prueba interesante es la prueba de la decilosa, pregunta de examen. Sirve para diferenciar si la malabsorción es intestinal o es pancreática. La decilosa es un glúcido de cadena corta, que se absorbe directamente sin la acción de la amilasa pancreática. Se le da 25 gramos de decilosa en un vaso de agua y se recoge la orina durante 5 horas y se obtiene una muestra de sangre a las 2 horas. Lo normal es que se excrete en orina más de 4,5 gramos de decilosa y a las 2 horas el nivel sanguíneo de decilosa es mayor de 30. Si los niveles de decilosa en la sangre y en orina son muy bajos, la malabsorción es de causa intestinal. Si en cambio son normales, la malabsorción es de causa pancreática. Hay otra prueba que se puede hacer, que es la prueba de la trioleína marcada con carbono 14. Esta es una prueba que se le da a una comida grasosa en la cual el triglicérido trioleína está marcado con carbono 14 radiactivo y se analiza durante 6 horas el aire expirado para detectar los niveles de carbono 14. Cuando hay mala absorción de grasas, hay poca liberación de carbono radiactivo porque las grasas no se absorben correctamente. Esta prueba se usa para detectar sobrecrecimiento bacteriano. Esa es la utilidad de la prueba. Las biopsias, se pueden hacer biopsias de duodeno, es muy importante para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Se puede hacer biopsias de duodeno profundo para el Mycobacterium avium y para la enfermedad de Whipple, ya que estas enfermedades, los gérmenes se encuentran en la submucosa, entonces hay que hacer una biopsia profunda. La videocápsula que ya explicamos
Se puede dosar la quimotripsina en materia fecal. Si hay bajas concentraciones de quimiotripsina, eh, se debe a que hay una insuficiencia pancreática. El test de sudor, que se usa para el diagnóstico de fibrosis quística, la tomografía de abdomen y pelvis, y hay un estudio que se llama el tránsito de intestino delgado. El tránsito de intestino delgado no se pide con mucha frecuencia. Es un estudio donde usted le saca a las 8 de la mañana una placa de abdomen simple, le da al tomar al paciente una determinada cantidad de bario y luego cada 2 horas le saca una radiografía. O sea, lo vuelve loco al radiólogo. Usted le saca a las 10 de la mañana, a las 12, a las 2 de la tarde, a las 4, a las 6, a las 8, a las 10 de la noche, a las 12 de la noche y al otro día a las 8 de la mañana. ¿Y qué va a ir viendo? Y bueno, va a ir viendo cómo pasa el bario en todo el intestino. ¿Qué puede encontrarse? Bueno, a veces va a ver que cuando hay mucho líquido adentro del abdomen, a veces el bario queda como diluido y como si fuera nieve, se llama una imagen en nevada. A veces puede encontrar zonas donde hay estenosis, por ejemplo en una enfermedad de Crohn. Puede encontrar pliegues engrosados del intestino, puede encontrar cánceres del intestino. Entonces, el tránsito de delgado es un estudio que usted puede solicitar. Bueno, nos quedaría hablar de la diarrea sin malabsorción, diarrea crónica sin malabsorción. Es el capítulo 19. Es una diarrea crónica, tiene más de 3 semanas de diarrea, pero usted le hace una prueba de Van de Kammer y la prueba de Van de Kammer es negativa. Al ser negativa, la prueba de Van de Kammer le está diciendo que no hay malabsorción. Entonces es una diarrea crónica sin malabsorción. ¿Por qué se puede producir? Bueno, acá también dividimos en causas comunes y causas raras. Causas comunes: la colitis ulcerosa. Por favor, recuerden, esto es pregunta de examen, recuerden que la colitis ulcerosa es una enfermedad del colon que produce diarrea, pero no produce mala absorción, porque en el colon no se absorbe ningún nutriente, solo agua. Entonces la colitis ulcerosa no da mala absorción, sí da diarrea crónica. La enfermedad de Crohn, cuando afecta el colon, no da mala absorción, da simplemente diarrea crónica. Hay una colitis autoinmune que se llama colitis microscópica, que es una enfermedad autoinmune del colon que se asocia a otras enfermedades autoinmunes, es más común en mujeres, es otra causa de diarrea crónica sin mala absorción. La neuropatía diabética autonómica, pacientes diabéticos crónicos con compromiso del sistema autónomo, es muy común que tengan diarrea. El adenoma velloso es un cáncer de colon o de recto, pero es un cáncer que da diarrea e hipopotasemia. Entonces, cuidado, porque en una diarrea crónica sin mala absorción puede haber un cáncer en el colon o en el recto. El hipertiroidismo, la deficiencia de lactosa,
El colon irritable a predominio diarrea es una causa bastante común. Las alergias por alimentos, las alergias alimentarias. Hay que pedirle el HIV porque una causa son las diarreas asociadas con el HIV, que son la isospora belli, el criptosporidio, el microsporidio. Son todas diarreas crónicas muy graves relacionadas con el HIV. Después tenemos diarreas por fármacos, por ejemplo, porque el paciente abusa de laxantes, porque el paciente consume mucha cantidad de sorbitol o fructosa, que son carbohidratos que no se absorben con facilidad, porque hay mucha llegada de ácidos biliares al colon. Eso se ve en la cirugía de la vía biliar, una complicación de la cirugía de la vía biliar. Y a veces hay infecciones crónicas, que son pacientes con diarrea aguda, que se cronifican porque el germen no es eliminado. Puede ser por Escherichia coli, Yersinia, Aeromonas, Giardias, amebas, criptosporidios. Estas son las causas comunes. De estas causas comunes yo he visto colon irritable, he visto hipertiroidismo, he visto adenoma velloso, he visto neuropatía diabética, Crohn de colon, colitis ulcerosa, colitis microscópica, diarrea por HIV. Todas esas las vi, o sea que son causas bastante comunes. Y después tenemos las causas raras de diarrea crónica sin mala absorción. Ahí tenemos el síndrome carcinoide, es producido por la presencia de un tumor carcinoide. Los gastrinomas, el síndrome de Zollinger-Ellison, puede dar mala absorción o no. Los bipomas, que son tumores que fabrican BIP, péptido intestinal vasoactivo. El cáncer de la médula de la tiroides, es un cáncer que cursa con diarrea. La mastocitosis sistémica, la irradiación del intestino delgado, la histoplasmosis, las vasculitis como la vasculitis de Behçet o la vasculitis de Church-Strauss, y en pacientes que consumen laxantes pero lo niegan y entonces tienen diarrea crónica por abuso de laxantes. Esas serían entonces las causas. Bueno, muy bien. Creo que hemos dado todo. Nos faltaría hablar un poquito de la diarrea crónica en el paciente HIV positivo. A ver si encuentro el capítulo. Aquí están en el capítulo 12. Bueno, ahí tenemos. El paciente es HIV positivo, tiene diarrea crónica. ¿Por qué tiene diarrea crónica? Bueno, puede ser por el propio virus del HIV. Eso se llama enteropatía por el virus de HIV. Puede ser secundaria a la medicación retroviral que le están dando para tratar el HIV. Y después tenemos una serie de bichos comunes en el HIV. Tenemos el Isospora belli, los microsporidios, los criptosporidios, la histoplasmosis, el citomegalovirus, el Mycobacterium avium,
el Clostridium difficile y la disentería. O sea, fíjense todos los bichos que pueden tener, que pueden tener un montón de bichos. También puede ser por un linfoma o por un sarcoma de Kaposi, que es un cáncer asociado al HIV. Pueden tener déficit crónico de zinc, eso produce diarrea, e intolerancia a la lactosa. El Isospora belli se contagia por la ingesta de alimentos o agua contaminada y también se puede transmitir en vía sexual cuando hay sexo anal o sexo oral anal. Es muy común en los países tropicales y en Latinoamérica. Pueden perder una gran cantidad de kilos. Son pacientes que pierden 15 a 20 kilos y se pueden morir por esta diarrea crónica. Se los detecta en materia fecal con la técnica de Sil-Nielsen. Se puede pedir el PCR para la Isospora belli y pueden tener eosinofilia. Se lo trata con trimetoprima sulfametoxazol durante 10 días. Luego se descansa unos días y se vuelve a hacer un segundo ciclo de tratamiento para evitar las recaídas. Como segunda elección se puede usar la ciprofloxacina. Los criptosporidios dan una grave diarrea con malabsorción intestinal, puede afectar la vesícula, la vía biliar, tienen una gran pérdida de peso, un gran deterioro del estado general. Es difícil de detectarlo porque no afecta toda la mucosa, sino que afecta a determinados lugares. Entonces usted tiene que hacerle la biopsia justo en el lugar donde está el criptosporidio. Entonces no es fácil de detectar. Se puede hacer ELISA en materia fecal. Se trata con paramomicina o acitromicina, pero la mayoría se muere. La respuesta al tratamiento es muy mala. O te agarras un criptosporidio, lo más probable es que te mueras. Después está el microsporidios, de una diarrea con mala absorción. Hay que detectar la presencia de esporas en materia fecal y se pide la serología. Se los trata con albendazol. El citomégalo es también un cuadro muy grave de diarrea. Se lo trata con ganciclovir o con foscarnet. Yo me acuerdo cuando empezó la epidemia de SIDA, en el año 82 empezaron a llegar los primeros casos de SIDA acá a la Argentina. Yo era residente primer año y me acuerdo que vi morir un par de pacientes por compromiso intestinal, por criptosporidio, por microsporidio. En realidad no sabíamos qué tenían, pero se morían de diarrea crónica. Claro, en ese momento no había tratamiento del HIV. El tratamiento del HIV recién empezó en el año 90, por ahí. Entonces ahí ya le podías dar tratamiento del HIV, mejoraban las defensas. Al mejorar las defensas, el paciente por lo menos no se moría porque las defensas controlaban al germen. Pero al principio, cuando murió Fred Mercury y toda esa gente, no había ningún tratamiento, entonces se morían como moscas. Y cuando tenían afectación intestinal, el paciente, me acuerdo la cara del tipo, perdía peso, perdía peso, perdía peso, perdía peso, diarrea crónica, diarrea crónica, diarrea crónica, nunca subimos que tuvo y se murió. O sea, se veían estas cosas. ¿Mm? Bueno, vamos a dejar, dimos más o menos todo.
Igual vamos a tener otra clase más donde vamos a desarrollar todas las causas intestinales de malabsorción. Vamos a hablar ahí con más profundidad de todas las causas intestinales de malabsorción, sobre todo de la enfermedad celíaca, que es, no necesito decir que es un tema importantísimo y que si usted no sabe enfermedad celíaca, le va a ir mal porque se la vamos a tomar en el parcial, se la vamos a tomar en el final. Hace el otro día tomé final de medicina 2 y le pregunté a una chica enfermedad celíaca. O sea, es un tema lo suficientemente frecuente como para que usted no puede ser médico y no saber enfermedad celíaca. Una enfermedad muy común. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. En la clase de la tarde vamos a hablar de constipación y de colon irritable y de laxantes. Así que son tres temas bastante largos los tres, ¿eh? Hablar de constipación, de laxantes y de colon irritable. No sé si quieren hacer alguna pregunta de mala absorción, si les quedó claro el síndrome, si les quedó claro lo de las causas. ¿Les quedó claro esto de diarrea crónica con mala absorción y diarrea crónica sin mala absorción? Y usted me puede decir, ¿y cómo sé que no hay mala absorción? Y bueno, si la prueba de Van de Kammer es negativa, en general se asume que no hay mala absorción. Por eso le hicimos tanto hincapié en la prueba de Van de Kammer, que es la que define si hay mala absorción o no hay mala absorción. Profe, esta sería mi duda, que cuando vos hablaste de sin mala absorción, dijiste la prueba, pero no es la única que harías, digamos. Ya es ya es sensitiva, digamos, pero Para definir si tiene mala absorción o no tiene mala absorción, yo le hago un examen directo de materia fecal. Se la tiño con Sudán. Si no hay grasa, no hay mala absorción. Si no hay pedacito de proteína, no hay mala absorción. Si no, con la prueba de Paz no hay almidones, no hay mala absorción. Le pido la prueba de Van de Kammer. Si hay menos de 6 gramos, no hay mala absorción. Con esas pruebas yo defino que no hay mala absorción. Pero puede haber diarrea crónica. Un tipo puede tener 8 meses de diarrea y no tener mala absorción, pero tiene 8 meses de diarrea. Y vos tenés que buscarle la causa de su diarrea sin mala absorción. Puede ser una colitis ulcerosa, puede ser un Crohn de colon, una colitis microscópica. Yo tuve 3 casos de colitis microscópica, por ejemplo. Puede ser una colitis microscópica, puede ser una alergia a algún alimento. Entonces hay un hipertiroidismo. Me acuerdo una vez estaba de guardia, viene un tipo, me dice, doctor, me parece que tengo un cáncer. ¿Por qué? Y porque pierdo peso y tengo diarrea hace 2 meses. Entonces le digo, claro, y no tiene apetito. No, me dice, como un animal, me como 4 platos de ravioles. Le digo, mire, un cáncer que se coma 4 platos de ravioles es raro. Entonces le tomo la frecuencia cardíaca, tenía 120 por minuto en reposo. El señor tenía un hipertiroidismo con diarrea crónica por el hipertiroidismo. Así que se fue muy contento porque le hicimos el diagnóstico que no tenía un cáncer, que se tenía que tratar el hipertiroidismo, ¿no? Entonces, eh, fíjese que el señor hacía 2 meses, 3 meses que estaba con diarrea crónica. No había una causa clara y no tenía malabsorción. es más tratar la causa que la propia diarrea, digamos. Usted tiene que buscar la causa y después tratarle la causa, claro, sí, sí, usted tiene que buscar la causa y tratarle la causa. Por eso tiene que tener muy claro cuáles son con mala absorción, cuáles son sin mala absorción.
No, esto en general, acá me preguntan si se pide por guardia lo de enfermedad celíaca. No, en general eso es consultorio, o sea, son pacientes que vienen al consultorio. No va a venir a la guardia un paciente con esto, viene al consultorio. ¿Mm? Y usted en el consultorio, el paciente le dice, estoy con diarrea hace 2 meses. Bueno, entonces usted piensa, se acuerda del doctor Rey, dice, diarrea crónica, con mala absorción, sin mala absorción. Con mala absorción, enfermedad celíaca, la causa más común. Entonces le pido los anticuerpos. O sea, para ver si es una enfermedad celíaca. ¿Mm? Vamos a ver que puede haber enfermedad celíaca sin compromiso intestinal. A veces la enfermedad celíaca afecta el hígado, afecta el sistema nervioso y no afecta el intestino. Y el tipo es celíaco igual, ¿eh? O sea, no siempre la enfermedad celíaca da compromiso intestinal. Eso es lo más común. Pero podés tener enfermedad celíaca neurológica o tener enfermedad celíaca hepática y no tener compromiso intestinal. Bueno, no sé si quieren preguntar alguna otra cosa, tienen alguna otra duda. Bueno, entonces a las 6:30 vamos a dar la clase. Vamos a hablar de constipación, vamos a hablar de colon irritable, que es la causa más común de constipación, y vamos a hablar de laxantes. Eso es temas bastante importantes. ¿Mm? Bueno, quedamos así. Gracias, doctor. Chao, Chao. chao, gracias, profe.